Eugenia Slaibe. Ella es nuestra terapeuta en biodescodificación. ¿Cómo estás, Eugenia? Bienvenida. A ver, ¿qué tal? Estaba Muy bien. pensando, estaba Sí, pensando, ¿no? Digo, estabas por venir al aire, ¿no? Acá el equipo me dice, está por salir Eugenia, digo, hace ajá. 3 años ya, y si la gente supiera en estas entrevistas, ¿no? Cuánto aprendizaje Ah, compartido, ¿no? Cuántos desafíos, cuántas pruebas donde uno trata de interpretar ajá. el porqué, ¿no? De los síntomas, por ejemplo, ¿no? Y que vos también explicás y que le hace también a la gente. Ay, gracias. Sí, el por qué, porque nos enfocamos en la causa del síntoma y por eso Claro, es un complemento. La sí, biodescodificación, como siempre me gusta recordar, ¿no? De todo tratamiento de la medicina convencional, de la psicología convencional. Y también el para qué, ¿viste? El para qué es para que justamente a partir de la comprensión de la causa, y cuando hablamos de causa, o sea, ese trauma, esa herida que venimos arrastrando, esas costumbres, ¿no es cierto? Esas experiencias de vida, ese estrés, bueno, que van a detonar, o sea, que se van a manifestar a partir de un síntoma, a partir de un conflicto, para que podamos tomar conciencia y poder transformarlo, a partir de eso es mirar hacia el futuro para no seguir hacia adelante llevando más de lo mismo. Y es justamente a partir de ese para qué nos sucede esto y que podamos elegir un camino diferente, es decir, tomar decisiones, hacer cambios, seguir creando desde nuestro ser y no desde esa personalidad que fuimos creando a lo largo de toda nuestra vida. Y, y justamente hoy venía meditando sobre, digo, todo esto, sumarle a todo esto que me encanta, ¿no? Que decís y que hacemos e intentamos aportar a través de la biodescodificación, que siempre hablamos de los mandatos que nos condicionan, las creencias que nos condicionan, el transgeneracional, bueno, que algunos llaman el árbol genealógico, el proyecto sentido, que es el embarazo de nuestra mamá, las experiencias de la infancia. Y hoy pensaba los hábitos, es decir, ¿qué es esto de la personalidad con la que nos vamos envolviendo, ¿no? Esas capas de cebolla con las que nos vamos cubriendo a lo largo de nuestra vida y que entonces después nos etiquetamos con una forma de ser, con una personalidad que en verdad no somos. Es decir, en realidad nos aleja de quienes somos, ¿no? Y estos hábitos, por eso digo, convertimos los hábitos en una costumbre y esa costumbre va forjando nuestro carácter y entonces después nos dicen, es malhumorado, es una víctima, es una desvalorizada, tiene mal carácter. En verdad, todo eso son etiquetas que nos ponen desde afuera, pero que en verdad nos ponemos nosotros mismos, porque es una proyección eso que te dicen, ¿no? Es decir, como te ven, es como vos en verdad te estás viendo. Entonces, eh, esos hábitos que vas adquiriendo van conformando este carácter, esta personalidad, que en realidad nos aleja de nuestro ser, de nuestra esencia. Entonces hoy me gustaría, digamos, poner en que los oyentes eh, reflexionen y reflexionemos todos sobre esto, esos hábitos que uno va adquiriendo desde el embarazo de nuestra mamá, porque nos condiciona con su psiquis, acá no estamos ni para culpar a nadie, ni para hacer, o sea, se trata de comprender que somos un conjunto de experiencias, ¿no? Que empiezan ahí, desde la concepción,
desde lo que vamos absorbiendo a partir del embarazo de nuestra mamá, que le llamamos proyecto sentido, y luego nuestras experiencias de vida, y sobre todo en el primer año de vida, en los primeros años de vida, adquiriendo hábitos de quienes nos cuidan, es decir, nuestros padres, nuestros familiares, las personas que están a nuestro cuidado, vamos adquiriendo sus hábitos, hábitos que tienen que, no solo, cuando digo hábitos, no solo son hábitos externos, ¿viste? La alimentación, la forma de dormir, la forma de conducirse, de hablar, de expresarse, de tratar a los otros, sino también emocionales, es decir, cómo siente esa persona, es decir, qué piensa, es decir, pensamientos, emociones, todo eso uno lo va adquiriendo y eso va definiendo nuestra personalidad. Entonces, luego entramos más a la vida adulta, digo porque es quizá es donde tenemos mayor posibilidad de hacer consciente todo esto, ¿no? A partir de que, digamos, los conflictos se nos vuelven crónicos o a partir de que un síntoma se nos vuelve crónico o sin que se nos vuelva crónico, es decir, nos empezamos a preguntar por qué estamos ante este conflicto, por qué estamos ante este síntoma. Y entonces tenemos la posibilidad de darnos cuenta que no hay alguien ahí afuera, que todo se trata de nosotros. Es decir, es este hábito, estos hábitos, por ejemplo, digo, somos inseguros, decimos, somos desvalorizados, tenemos miedo, somos vulnerables. Es decir, son hábitos que se van manifestando y que hay que ponerle atención. Es decir, esto no es difícil. De lo que se trata es de que uno empiece a prestar atención, a decir, ¿por qué me pasó esta situación? Es decir, en vez de quedarme ahí atrapado en el shock del diagnóstico que me dan, o en el conflicto de dinero, o el conflicto vincular, o en esta experiencia que se me repite de que vuelvo a fracasar, por ejemplo, en un emprendimiento, o que tengo una pérdida de dinero, o que no me da resultado, o sea, ni siquiera haber cambiado de trabajo, o que vuelvo a fracasar en la pareja, lo que sea. Es decir, es empezar a reconocer cuáles son estos hábitos negativos que nos llevan a generar estas conductas autodestructivas, ¿no? Que es esto de repetir. Uno dice, pero qué mala suerte, otra vez me pasa. No, no hay mala suerte. Es decir, es la misma vida que nos está colocando en situaciones similares para que podamos tomar conciencia de que hemos desarrollado este tipo de hábitos nocivos, es decir, hábitos negativos. Vuelvo a decir, de inseguridad, de vulnerabilidad, de sentirnos desvalorizados, de tener miedo, ¿no? De creer que necesitamos ayuda, de no confiar en nosotros mismos, de creer que necesitamos un acompañamiento o la ayuda de alguien para lograr un propósito, etc. Son estos hábitos los que nos colocan en conflicto, los que nos generan un síntoma. ¿Y por qué? Porque no los hacemos conscientes, es decir, no nos hacemos cargo, es decir, no los reconocemos. De lo que se trata es de poder reconocer estos hábitos que fuimos adquiriendo y esa forma de pensar, esa forma de percibir las situaciones. Y esto no lo vamos a lograr desde el enojo ante una situación, desde la victimización, desde la reacción, desde la violencia. Lo vamos a lograr desde la calma. Es decir,
desde la relajación. Y me pueden decir, ¿y cómo hago para calmarme en una situación donde querés matar a alguien, ¿no? Entonces, o sea, en realidad el enojo es ese enojo que esconde justamente este hábito nocivo, es este miedo, esa creencia de inseguridad, esa creencia de que no valés. Entonces, si vos reaccionás y actuás desde la reacción, vamos a estar alimentando más de lo mismo. Entonces, tratar de buscar la calma en la respiración, la calma en una meditación, que no hace falta ser un especialista. Es decir, cuando hablo de meditación es volver hacia adentro, lograr calmarte, calmar una relajación, buscar una meditación sencilla, es decir, volver a vos y empezar a escribir y reconocer, a ver cuáles son los hábitos negativos, nocivos, qué creo de mí que nos está poniendo en conflicto, que me está generando este tipo de conflicto, este tipo de síntoma, qué me está diciendo el síntoma, qué mensaje viene a traernos. Y entonces es a partir de ese reconocimiento, porque no está mal, el problema no es tener miedo, el problema no es tener inseguridad, el problema no es sentirse desvalorizado o tener baja autoestima. El problema es no reconocerlo. Y para esto se requiere mucho valor, ¿viste? Se requiere compromiso con uno mismo, porque el compromiso es con uno mismo. ¿Viste? La gente sueña con querer casarse, con querer comprometerse con otro, comprometerse con los familiares, con esto, con su proyecto. Ahora yo me pregunto, ¿te estás comprometiendo con vos mismo? Porque nos olvidamos, ¿viste? O reclaman fidelidad. ¿Estás siendo fiel con vos mismo? Y cuando digo fiel, es fiel a esto, es decir, a reconocernos tal y como somos. Es decir, somos subidas y somos bajadas, somos luz y somos sombra. Es decir, somos amor y somos miedo. Es decir, la polaridad es una ley universal y es a partir de esto, por eso digo, es a partir de los hábitos negativos y poder reconocerlo, decir, no querer esconder y tapar, no, yo no soy esto, no, yo no soy, sí, sí, es decir, no lo sos en verdad, sino que estás desarrollando o hemos desarrollado este tipo de hábitos que tenemos la oportunidad de transformar. Y la transformación es posible a partir del reconocimiento. Entonces, como les prometí que siempre les iba a dejar un ejercicio, es empezar a enfocarse en eso. Es decir, si tienen o estamos ante un conflicto, si estamos ante un síntoma, empezar a hacer algo diferente. Es decir, a ver, ¿qué hábitos? Empezar a reconocer con paciencia qué tipo de hábitos hemos adquirido a partir de eso, ¿no? Es decir, que nos están poniendo en conflicto y darle lugar, porque es reconocerlo, es decir, me asumo vulnerable, me asumo insegura, me asumo desvalorizada, me asumo con baja autoestima, o sea, me asumo con miedo a quedarme solo, etcétera. Y a partir de ese reconocimiento, es decir, tratar de como mirarlo y sonreírle, es decir, darle la bienvenida, ¿viste? Porque de lo que se trata justamente es de abrazarlo todo y es importante abrazar estos hábitos que nos vienen condicionando para poder, a partir de esa aceptación que viene de ese abrazo, de esa gratitud, con gratitud también siempre, ¿no? Porque te está dando esa oportunidad de transformación. Y a partir de ahí, ir dándole lugar a la posibilidad de transformar. Porque cuando vos te das cuenta que no sos eso, sino que sos amor, que sos en esencia luz, que sos inocencia, es decir, si todo lo demás es personalidad, es el ego, no es tu alma, es el ego, es cuando vas a tener la
oportunidad de transformarlo, ¿no? Bueno, así que era un poquito el mensaje de hoy. Y, y una pregunta, ¿por qué pensás que la gente a veces se enoja? La gente se enoja porque tiene miedo, porque hay miedo, es decir, siempre detrás del enojo, es decir, es la reacción que sale más fácil, ¿viste? Porque socialmente es como aceptado, ¿viste? Si reaccionás tenés carácter, tenés temperamento, tenés fuerza, entonces en verdad es porque ocultamos, es lo que llamamos en biodescodificación la emoción social, sería el enojo, y la emoción que queda oculta. Es decir, ¿qué oculta? Oculta el miedo. Miedo a no valer, miedo a quedarte solo, miedo a quedarte sin dinero, miedo a no tener trabajo, miedo. Y o angustia o tristeza. Es decir, también se oculta, ¿no? Se ocultan porque no tiene mala prensa, ¿no? Llorar, mostrar angustia, y no tiene buena prensa decir que tenés miedo, ¿no? Y entonces nos sale el enojo. Qué Eso. bueno a través de este micrófono poder ver tu luz y tu sensibilidad y estados de conciencia Uh-huh. que seguramente van a iluminar aún más tu esencia. Y yo quiero que la gente Gracias. comparta esa esencia que vos tenés. Yo voy a dar el WhatsApp de contacto. Vos estás en el exterior, querés comunicarte con Eugenia, tenés que marcar más 54 9 11 56 55 10 56. Y el Instagram es simple @eugebiodescodifica. Gracias, Euge, por tu sonrisa y por estar aquí. Gracias, gracias a todos los que se engancharon en el live, ahí está y saludan, gracias a los oyentes que nos escuchen esta noche, gracias a la radio por este espacio tan hermoso, gracias a vos, Robert, también por tu calidez y por tu luz, y bueno, a ponerse etiquetas de luz, etiquetas de amor, de alegría, de bienestar. Me Un abrazo grande. Un abrazo grande, me encantó el mensaje. Eugenia es live, terapeuta en biodescodificación, aquí en el aire de FM Millennium, en este Despertándote en tu sueño. Un abrazo.